gerente de estudios y capacitación de Integralia, este despacho que dirige el ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde. Jimena, ¿cómo está? Buenos días, gracias por tomar esta llamada. Hola, Juan Carlos, muy buenos días. Algunos estamos en una gran disyuntiva, Jimena Mata, porque por un lado observamos los órganos públicos locales electorales, como el caso de Sonora, que son una agencia de colocaciones. Consejeros electorales que tienen a sus esposas, parientes, trabajando en el gobierno del estado, y funcionarios del gobierno del estado que tienen a sus esposas, esposos trabajando en el Instituto Estatal Electoral, comprometiendo la imparcialidad y cayendo en un gravísimo conflicto de interés. Eso pasa aquí en Sonora, en el Instituto Estatal Electoral, que parece una agencia de colocaciones de la gobernadora y de los políticos del PRI, y en su momento, cuando Guillermo Padres era gobernador, fue una agencia de colocaciones del Partido Acción Nacional. Pero por otro lado, pues pasarle la organización de la elección local a un órgano nacional sería como pues que el gobierno federal interviniera ahora en las elecciones locales. ¿Qué hacer, Jimena, en esta disyuntiva? Juan Carlos, como bien lo señalas, desafortunadamente en todos o casi todos los estados de la República ocurre lo que señalas, que los órganos electorales suelen estar cooptados por personas cercanas al gobierno o a los gobernadores, y esa quizás sea una de las razones por las cuales algunas de las iniciativas presentadas en la Cámara, en el Congreso de la Unión, pues se refieren a la eliminación de los OPLES y a encargarle al Instituto Nacional Electoral la organización de las elecciones a nivel local. ¿Qué es lo que vemos en Integralia? En Integralia vemos que la propuesta de eliminar los OPLES en el mediano o largo plazo podría ser viable siempre y cuando se le otorgaran al INE las atribuciones correctas para poder organizar las elecciones a nivel local. Lo que nosotros hemos visto a lo largo de los años es que el INE es una institución respetable, es una organización, una institución que organiza elecciones a nivel federal, pero también ya lo hace a nivel local. Lo vimos el pasado 2 de junio, que se encargó de organizar la elección en el estado de Puebla, precisamente por las quejas de los partidos de oposición de que ese órgano local estaba cooptado por algunos líderes. Y la organización a cargo del INE fue muy exitosa este pasado 2 de junio, y creemos que eso se puede replicar en los 32 estados. Sin embargo, es algo que lleva tiempo y que no vemos conveniente que suceda en una reforma en el corto plazo, es decir, en una reforma en este año o el próximo. En cuanto a los ahorros, pues como bien señalas, el año pasado ejercieron recursos por más de 14,000 millones de pesos. Este año ejercerán recursos que van entre 5 y 9,000 millones de pesos. ¿Por qué la diferencia? Porque estos órganos reciben el dinero que se le da a los partidos políticos, y cuando es un año electoral, el financiamiento público a los partidos aumenta. Entonces, por eso es que en algunos años vemos que los OPLES ejercen más dinero y en otros años menos. Pero el rango de ahorro de eliminar los OPLES oscilaría, como te decía, entre los 5 y los 9,000 millones de pesos. No es una cifra menor, pero habría que considerar que al darle más atribuciones al INE, habría también que considerar un presupuesto adicional, de tal forma que no todo sería ahorro. Sí, Jimena, en este momento, ¿qué órgano está más blindado de los poderes locales o federales? ¿Está más blindado el INE del poder federal o están más blindados los órganos locales de los poderes locales? Digamos, en una comparación entre el INE y los OPLES, ¿quiénes son más independientes? En este momento te diría que sin lugar a dudas el Instituto Nacional Electoral está más blindado que cualquier otra institución que organiza elecciones. Pero hay un riesgo en el corto plazo, y déjame comentarte. En el 2020, 4 de los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral van a cambiar. Terminan su periodo y tienen que ser suplidos por nuevos consejeros. El riesgo que existe es que esas cuatro posiciones puedan otorgársele a personas cercanas quizás al gobierno, cercanas a un partido, o que se puedan colocar personas a modo
Y ese no es el único riesgo, porque de los 11 consejeros serían nada más 4, de tal forma que no serían mayoría. Pero si camina la iniciativa, que también está por ahí circulando en el Congreso, de reducir el número de consejeros de 11 a 7, entonces sí, veríamos que estos 4 nuevos consejeros efectivamente tendrían mayoría en el Consejo del Instituto Nacional Electoral, y eso sí puede ser un riesgo de cooptación de una institución que ha sido autónoma ya por muchos años. O sea, la reducción del número de consejeros electorales puede poner en riesgo la autonomía del instituto porque, Morena tiene la mayoría como para nombrar consejeros en este momento. Así es, sí. Podría nombrar el próximo año a 4 consejeros, y si el número total de consejeros se reduce a 11, con esos 4 ellos ya tendrían mayoría en el Consejo del Instituto Nacional Electoral, y eso puede ser riesgoso. ¿A nivel local es viable reducir el número de consejeros? A nivel local es viable reducirlo, aunque también, como te decía, es viable incluso desaparecer a los institutos, pero es un proceso que debe ser gradual. No es un proceso que vemos que deba ocurrir en el corto plazo, ni siquiera de aquí a las elecciones del 2021. Es decir, un proceso de transición, Jimena Mata, para que no necesariamente le toque al gobierno de López Obrador. Yo creo que podría hacerse de manera paulatina. Ya vimos que el INE organizó algunas elecciones locales, quizás podría empezar a transitar a que algunas de las próximas elecciones del 2021 se van a renovar, por ejemplo, 15 gubernaturas. Entonces, una posibilidad es que el INE empiece a tomar ciertas atribuciones para algunas de esas que van a suceder, no en todas, y que empiecen a tomar esas atribuciones, pero lo vemos como un proceso de mediano y largo plazo, no en algo que deba suceder de un día para otro, que deban desaparecer los soples. Eso podría dar inestabilidad al proceso electoral. Sí, después de los foros que se organizaron en la Cámara de Diputados, Jimena Mata, gerente de estudio y capacitación de Integralia, ¿cómo se siente el ambiente en San Lázaro? ¿Hay condiciones para que esta reforma electoral pase, se discuta y entre en vigor antes del 21? Lo que vemos es que no hay como tal una sola reforma o una sola iniciativa de reforma coordinada por una sola bancada. Hay cientos de iniciativas, incluso las que proponen legisladores de Morena no están vinculadas entre ellas. Lo que algunos entrevistados con quienes hemos platicado nos han dicho es que no hay una estrategia del gobierno federal como tal de impulsar cierta agenda en materia electoral. De hecho, el presidente ya también lo ha dicho, que no está dentro de su agenda hacer cambios en materia electoral de aquí al 2021. Pero, sin duda, esos tres elementos de las muchas iniciativas, que son desaparecer los soples, reducir el número de consejeros y reducirle el financiamiento a los partidos políticos, son los temas que más ruido han hecho en esta discusión y en estos foros. Ahora habrá que ver si esas propuestas se logran unificar en una o en pocas iniciativas que después se discutan y que puedan convertirse eventualmente en una reforma electoral. Pero no lo vemos sucediendo, digamos, en este próximo periodo. Quizás en el 2021 o previo al 2021 pueda suceder, pero no lo vemos ocurriendo inmediatamente. ¿Cómo hacer para descontaminar los soples, para quitarles este componente político en lo local, para sacar la mano de los gobernantes de estos institutos locales? ¿Cómo hacer que los soples se parezcan más al INE? Había por ahí alguna iniciativa de que los nombramientos de los consejeros a nivel local no estuvieran a cargo del gobierno local, sino que fueran propuesta del Instituto Nacional Electoral, y en Integral nos parece que esa puede ser una solución viable, que los perfiles sean propuestos por una autoridad independiente a los gobiernos, con capacidad probada, y de esta manera se lograría blindar a los institutos locales de personal a modo. Muy bien, te agradezco mucho, Jimena Mata, gerente de estudio y capacitación Integralia, por compartirnos estas reflexiones. Encantada, Juan Carlos, muchas gracias.